Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de las termocuplas o termopares. Estos son uno de los sensores de temperatura más empleados a nivel industrial. Estos se elaboran a partir de dos alambres de diferentes materiales que se conectan entre sí en el punto de medición. En principio pueden funcionar simplemente si los cables se tocan o si se rozan entre sí. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones industriales solo se pueden usar termopares que estén soldados en su extremo, ya que tienen una alta resistencia a la vibración. Al aplicar calor o frío en el punto de intersección de ambos extremos, se genera un voltaje muy pequeño, como resultado del efecto Seebeck, del orden de los milivoltios, que aumenta a la par de la temperatura. ¿Qué es el efecto Seebeck? Bueno, este efecto fue descubierto por Thomas Johann Seebeck. Este era un investigador físico natural de Estonia. El efecto Seebeck es la conversión de diferencias de temperatura directamente a electricidad. Esto se debe a que los electrones se ven excitados a niveles energéticos de manera diferente dependiendo del material, provocando una diferencia de potencial en la unión de estos y consecuentemente creando una corriente de circuito que produce un campo magnético. Volviendo al caso de las termocuplas en sí, estos cables están unidos en sus extremos y separados en el otro. El extremo que está unido se conoce como punto caliente o como unión caliente, y el extremo separado se conoce como punto frío o unión fría o de referencia, como se muestra en la siguiente imagen. Existen distintos tipos de termopares o termocuplas. Los termopares se pueden clasificar como termopares básicos, nobles y especiales. En esta imagen vas a poder ver todos los tipos de termocuplas que existen y de qué materiales están hechos. Los termopares básicos son los termopares más empleados a nivel industrial, donde los alambres que lo constituyen son relativamente de bajo costo y el proceso donde son instalados permiten un límite mayor de error en la medida. Por ejemplo, los más utilizados son los de tipo J y tipo K. Por ponernos a analizar, por ejemplo, el tipo J, el conductor positivo está hecho de hierro y el conductor negativo de constantan, que es la fusión entre el cobre y el níquel. Los termopares nobles reciben ese nombre porque están constituidos con platino. Estos termopares exigen que haya instrumentos receptores con alta sensibilidad debido a la baja potencia termoeléctrica. Algunos de ellos son los termopares de tipo S, R y B. Podemos ver en esta imagen los distintos tipos de temperatura en grados Celsius a las que pueden ser expuestas estas termocuplas. Dependiendo del nivel de temperatura que haya en nuestro proceso de medición, vamos a tener que elegir el tipo de termocupla que querramos utilizar. Terminando de hablar de este tema, tendríamos que ponernos a pensar que como los termopares están fabricados con diferentes materiales, el termovoltaje también difiere entre ellos, como se muestra en la imagen. En la columna de tensión vemos que muchos tienen distintas tensiones, inclusive a mismas temperaturas. Así que si se precisa medir una temperatura inferior, evidentemente es mejor utilizar los tipos más sensibles, ya que ofrecen un voltaje mayor que resulta más fácil de medir. Pero si se requiere medir a temperaturas elevadas, se debe escoger entre los tipos menos sensibles que puedan utilizarse con dichas temperaturas. Algo muy importante que tenemos que saber es el coeficiente de Seebeck. El coeficiente de Seebeck, también conocido como coeficiente termoeléctrico, es una medida o una relación entre la diferencia de voltaje que se produce entre dos materiales cuando se calientan en uno de sus extremos. El coeficiente de Seebeck se presenta por la letra S y se expresa en unidades de voltios por Kelvin. Este coeficiente depende de las propiedades eléctricas y térmicas de los materiales que se están utilizando. Y son muy utilizados, ¿sí?, estos coeficientes a la hora de tener que fabricar una termocupla. Si tuviésemos que usar termocuplas a grandes distancias, por ejemplo, tenemos un termocuplo en un horno y tenemos que llevar los extremos a donde necesitamos tener ese valor de medición a una distancia muy larga, hay que utilizar cables compensados. Estos cables compensados exhiben el mismo coeficiente de Seebeck para no generar termocuplas parásitas en el empalme, pero están fabricados con otro material para disminuir el costo. Los cables compensados tienen polaridad positiva y negativa que debe respetarse al conectar la termocupla.
Es por eso que sí o sí hay que usar cables compensados. No debemos utilizar cables genéricos, comunes y corrientes. Eso sería un grave error a la hora de realizar una medición. Algo muy importante a la hora de ver qué tipo de termocupla vamos a usar son los tipos de uniones. Sí, ¿cómo van a ser las uniones entre los dos cables o los puntos de soldadura dentro de la vaina de protección? Existen tres modelos. El termopar aterrizado. Este está en contacto con la pared interna de la vaina o del tubo protector. Proporciona muy buena velocidad de respuesta, pero es muy susceptible a los bucles de tierra eléctricos. El otro modo es el termopar aislado. Está separado de la pared de la vaina protectora por una capa de aislamiento. Es el arreglo de menor velocidad de respuesta. Y el último es el termopar expuesto. En el punto de unión sobresale del tubo protector y proporciona la mejor velocidad de respuesta. Sin embargo, este tipo de uniones las vamos a elegir dependiendo de la temperatura a la que esté expuesta nuestro sistema. Muy bien, otra parte fundamental de las termocuplas son las vainas o también conocidas como tubos protectores. Estas vainas se utilizan para colocar dentro estos dos cables de distintos metales y su punto de soldadura, para que estén bien cuidados, ¿sí? Y sea algo bien sólido, mecánico, firme y que no se encuentre expuesta a quemaduras, por ejemplo, en nuestra termocupla. Pero existen diferentes tipos de vainas, cada una diseñada para satisfacer diferentes necesidades y aplicaciones. Los más comunes son los de vaina de acero inoxidable. Esta es la vaina más común para termocuplas. Está hecha de acero inoxidable y es resistente a la corrosión y a altas temperaturas. Luego tenemos vainas de cerámica. Esta vaina es adecuada para temperaturas muy altas, ya que es resistente a la corrosión y tiene una alta conductividad térmica. Las vainas de grafito. Estas vainas son adecuadas para aplicaciones de alta temperatura y es resistente a la corrosión. También tiene una alta conductividad térmica. Luego tenemos las vainas de carburo de silicio. Estas vainas son adecuadas para aplicaciones de alta temperatura y alta precisión, ya que son resistentes a la corrosión y tienen una alta resistencia mecánica. Veamos algunas ventajas y desventajas de las termocuplas. Alguna ventaja es el rango de temperatura amplio. Las termocuplas pueden medir una amplia gama de temperaturas, desde temperaturas criogénicas hasta temperaturas muy altas. Tienen una respuesta rápida. Las termocuplas tienen una respuesta rápida a los cambios de temperatura, lo que las hace ideales, ¿sí? Ideales para aplicaciones que requieren una rápida detección de cambios de temperatura. La robustez. Las termocuplas son resistentes a la vibración, la corrosión y la humedad, lo que las hace ideales para entornos hostiles. También no requieren alimentación externa. Como vimos, las termocuplas generan una señal de voltaje por sí mismas, por lo que no requieren una fuente de alimentación externa. Sin embargo, veamos algunas desventajas. La precisión es limitada. Las termocuplas tienen una precisión limitada en comparación con otros tipos de sensores de temperatura, especialmente cuando sean extremadamente bajas o altas. Poseen una linealidad limitada. Las termocuplas no tienen una respuesta lineal a los cambios de temperatura y pueden requerir una corrección de la curva de calibración, y eso va a depender del coeficiente de Seebeck. Tienen una sensibilidad limitada. Las termocuplas tienen una sensibilidad limitada a los cambios de temperatura, lo que puede ser un problema en algunas aplicaciones. Por último, veamos un ejemplo práctico de cómo se puede conectar una termocupla a un PLC. Muchos de nosotros tenemos que estar listos para hacer un cambio de una termocupla cuando se rompe o cuando se dañe. Es por eso que el técnico en automatización tiene que saber cómo conectar una termocupla a un PLC. Aunque no vamos a explicar la programación, sí tenemos que saber algunos conceptos básicos. Cuando se quiere conectar una termocupla a un PLC, se requiere de un módulo de entrada de termocupla que se instala en el PLC y se conecta a los terminales de la entrada del PLC. El módulo de entrada de termocupla es un dispositivo que amplifica la señal eléctrica generada por la termocupla, porque es en milivolts muy pequeños, y la convierte en una señal analógica de voltaje o corriente que puede ser interpretada por el PLC. El módulo de entrada de termocupla suele tener varios canales de entrada, lo que permite la conexión de varias termocuplas. La conexión a la termocupla al módulo de entrada de termocupla se realiza mediante un conector de tipo termopar. Este conector tiene dos pines
que corresponden a los dos metales diferentes que componen la termocupla. Es importante asegurarse de conectar los pines correctos en el conector de la termocupla para obtener una medición precisa de temperatura. Recordemos que tienen un positivo y un negativo. Después de conectar la termocupla al módulo de entrada, se debe configurar el PLC para leer y procesar la señal de temperatura. Esto se realiza mediante la programación del PLC, que incluye la definición de los canales de entrada correspondientes, la configuración de la escala de temperatura y la asignación de las señales a las variables del programa. De esa forma, podemos tener algunos principios muy básicos, pero al menos saber cómo se realiza este procedimiento. Espero que te haya gustado este video y te haya ayudado mucho para tu trabajo, para tus estudios o para rendir algún examen. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y darle like a este video. Nos vemos la próxima.